Estoy de rodillas, no porque me hayan vencido, no porque el dolor me haya doblado. Estoy de rodillas porque aprendí hace siglos que hay momentos en que la postura del cuerpo es la única moneda que ciertos poderes aceptan. El templo huele a piedra mojada y a ceniza fría. La antorcha más cercana lleva horas sin moverse. La llama no tiembla, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Yo también. Hay algo que nadie te dice sobre los pactos. El momento más peligroso no es cuando los firmas, es el segundo antes, cuando todavía puedes levantarte y salir, cuando todavía eres quien eras. Ese segundo ya pasó para mí. Lo que vine a entregar esta noche no tiene nombre en ningún idioma que los dioses hayan inventado, pero existe. Lo cargué durante años bajo estas piedras, en el único lugar donde el silencio es tan denso que ni siquiera el destino puede escuchar. Una gota de sangre, un frasco sellado, una hija que el mundo no sabe que existe, y alguien que acaba de entrar al templo que sí lo sabe. Se llama Sele. Nació en silencio, porque yo me aseguré de que así fuera, sin gritos, sin testigos, sin el nombre de ningún dios pronunciado sobre su cabeza. Los nombres convocan atención, y la atención de los dioses sobre un recién nacido que no debería existir es la forma más rápida de acabar con él. La envolví en tela oscura esa primera noche. La puse contra mi pecho, donde las serpientes de mi cabello se movieron, despacio, como si también entendieran que había que ser quietas. Sele no lloró, me miró. Eso fue suficiente para que yo decidiera que haría lo que fuera necesario. Lo que sigue no es una historia de amor, es una historia de cálculo. Porque amar sin calcular, cuando eres lo que soy, es firmar la sentencia de muerte de quien amas. La escondí aquí, bajo el templo de Atena. La ironía no se me escapa, no se me ha escapado nunca. El lugar más vigilado por quien más me odia es, por esa misma razón, el lugar donde nadie pensaría en buscar algo mío. El odio de Atena es predecible. Predecible es manejable. Durante años, Sele creció en las cámaras de piedra. Aprendió a caminar entre columnas, a contar el tiempo por el cambio de luz que se filtraba por las grietas, a hablar en susurros que no despertaban ecos. Le llevaba comida de noche, cuando los sacerdotes dormían. Le enseñé lo que pude enseñarle, que el silencio tiene texturas, que hay maneras de ser invisible que no requieren magia, que existir no es lo mismo que ser visto. No le dije quién soy, le dije que era alguien que la cuidaba, que afuera era peligroso, que algún día entendería. Algún día es la promesa más cruel que existe. Lo sé. La usé de todas formas. El frasco lo hice la primera semana. Piedra oscura, tapa de cera endurecida. Una gota de mi sangre mezclada con una gota de la suya. El único documento que este mundo no puede quemar, porque no sabe que existe. Lo escondí bajo la piedra más pesada de la cámara más profunda. Por si acaso, por si alguna vez necesitaba probar algo que nadie iba a creer. No pensé que lo necesitaría tan pronto. Arcos entró al templo esa tarde cargando la misma calma de siempre. La calma de quien tiene poder suficiente para no necesitar urgencia. Alto, con la túnica de lino que los sacerdotes de rango usan sin pliegues, como si el cuerpo debajo fuera también una doctrina. Sus ojos son grises, no fríos, grises de la manera en que el cielo es gris antes de una tormenta, lleno de potencial de daño. Lo había visto antes, muchas veces. Siempre me había ignorado con la precisión de quien elige a qué le presta atención. Esa tarde no me ignoró. Se detuvo a 3 pasos de mí. No habló de inmediato, miró el suelo, luego las columnas, luego mis ojos, con la precaución justa de quien sabe que mirarme directamente es un riesgo que solo se toma cuando hay algo más importante que la propia seguridad. Sé que está aquí, dijo. 2 palabras que no necesitaban más contexto. Los dos sabíamos de qué hablaba. No sé de qué hablas, bien respondí. Fue un error decirlo, y los dos lo sabíamos también. Cuando niegas algo que no te han descrito, ya lo describiste. Arcos no sonrió, nunca sonreía.
No por frialdad, sino porque sonreír implica que uno espera algo del otro, y él no esperaba nada de mí más que lo que ya había calculado que yo haría. He sabido desde el principio, dijo. 5 años. La oí llorar la primera noche. 5 años. 5 años y no había actuado. Eso era más peligroso que si hubiera actuado de inmediato. Me quedé quieta. Las serpientes de mi cabello se tensaron sin que yo se lo pidiera. Instinto antiguo, señal de amenaza. Arcos bajó la vista un momento hacia ellas, luego volvió a mis ojos. No vine a amenazarte, dijo. Vine a ofrecerte una salida. Eso fue cuando supe que la situación era peor de lo que parecía. Las amenazas tienen forma conocida, las salidas que te ofrecen quienes tienen el poder de no necesitar ofrecerlas. Esas son las verdaderas trampas. Escucho, dije. Y en ese momento escuché también el sonido de pasos pequeños, muy suaves, en la escalera que llevaba a las cámaras inferiores. Cele había subido sola, primera vez en 5 años que subía sola, y Arcos puso la mano en la frente de mi hija, suave, sin violencia, como quien marca algo que ya le pertenece, antes de que yo pudiera moverme. No dije nada, no me moví, porque en ese segundo entendí 2 cosas al mismo tiempo: que Arcos nunca había tenido intención de hacerle daño a Cele directamente, y que eso era exactamente lo que hacía todo más complicado. Mañana, dijo retirando la mano, en el altar principal, hablaremos de lo que sigue. Salió sin prisa. Cele me miró. Tenía los ojos de alguien que no entiende lo que acaba de pasar, pero siente su peso en el aire. ¿Quién es?, preguntó en susurro. Nadie que importe, mentí. Esa noche bajé a la cámara. Tomé el frasco. Lo sostuve en la palma durante un largo rato, en la oscuridad, sintiendo el peso de algo que cabe en la mano, pero pesa más que una decisión. Algo había empezado a moverse, que yo no podía detener. Solo podía elegir en qué dirección caía. ¿Y tú? ¿Alguna vez supiste que algo había cambiado para siempre, antes de que nadie te lo dijera? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia ya te tiene atrapada, suscríbete, porque lo que viene después de esta noche no tiene vuelta atrás. Al día siguiente llegué al altar principal antes que Arcos. No fue por ansiedad, fue porque quien llega primero a un espacio elige cómo pararse en él, y yo necesitaba todos los centímetros de ventaja que pudiera encontrar. El altar mayor del templo tiene una piedra central del color del hueso. Sobre ella siempre hay una llama encendida. Los sacerdotes la mantienen viva día y noche, como si el fuego tuviera memoria y pudiera olvidarse de existir. A veces pienso que sí la tiene, que las llamas recuerdan todo lo que han consumido. Esa mañana la llama olía a resina y a algo más oscuro que no identifiqué de inmediato. Arcos llegó con 2 sacerdotes jóvenes que se quedaron en la entrada. Señal clara. Esta conversación tenía testigos, pero no participantes. Lo que se dijera aquí quedaría confirmado, pero no explicado. Se colocó al otro lado del altar, la llama entre los 2. La niña no puede quedarse, dijo, sin preámbulo, sin cortesía de apertura. La velocidad de quien sabe que el tiempo de la negociación ya empezó antes de que llegáramos. La niña no le pertenece a este templo, respondí. No, pero este templo le pertenece a Atena, y Atena tiene opiniones sobre lo que vive bajo su techo. Era una forma elegante de decirme que no era su decisión, era una doctrina. Y las doctrinas son más difíciles de negociar que las personas, porque no tienen ego que herir ni miedo que activar. ¿Qué propones?, pregunté. Arcos extendió la mano hacia uno de los sacerdotes jóvenes, que se acercó con un pergamino pequeño, doblado. Arcos lo tomó, no me lo entregó, solo lo sostuvo, visible, como pieza de teatro. Hay un registro, dijo, su nacimiento, su existencia aquí. Lo hice hace 5 años, la primera noche que la oí. Documentación de lo que ocurre en este templo. Es mi obligación. Ese registro puede desaparecer. Esperé. Si desaparece, se continuó. Ella puede desaparecer también. No de este mundo,
de este nombre. La movemos, la criamos en otro lugar, con otra familia, con otro origen. Crece como hija de alguien que los dioses aprueben. Nadie sabe de dónde vino, nadie pregunta. ¿Y yo? Tú no existes en su vida, nunca volviste a acercarte, nunca hiciste contacto. Si alguien alguna vez sospecha y pregunta, tú lo niegas. Ella lo niega, porque no sabrá que hay algo que negar. Lo dijo con la calma de quien propone algo razonable. Y la parte más perturbadora era que, dentro de su lógica, lo era. Estás pidiéndome que deje de ser su madre. Estoy pidiéndote que elijas si prefieres que ella viva o que sepa quién eres tú. Guardé silencio, no porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta que tenía no era una que pudiera decir en voz alta, sin revelar demasiado sobre cómo pensaba negarme. Entonces Arcos tomó el pergamino y lo acercó a la llama del altar. Despacio, sin apartar los ojos de los míos, el papel prendió desde una esquina. La llama lo fue consumiendo hacia adentro, nombres, fechas, pruebas, mientras el humo subía recto hacia el techo del templo. No dijo, esto es lo que pasará si no aceptas. No necesitó decirlo, me lo mostró. Tienes hasta el amanecer de pasado mañana, dijo, sacudiendo las últimas cenizas de sus dedos. Para entonces ella ya no puede seguir aquí. Se fue. Los sacerdotes jóvenes lo siguieron sin mirarme. Me quedé sola frente a la llama. Había algo que Arcos no sabía y que yo no iba a decirle, que el registro que acababa de quemar no era el único documento de la existencia de Sele, que el frasco seguía bajo la piedra más pesada de la cámara más profunda. Pero también había algo que yo ya sabía sobre los pactos que se rechazan, que cuando le dices no a alguien con poder suficiente para actuar sin tu permiso, el no detiene nada. Solo elimina tu participación en lo que viene. Necesitaba una opción que Arcos no controlara. Pitía. El nombre llegó a mi mente con el peso de algo que no quería pensar, pero que ya era inevitable. Pitía no era una deidad en el sentido que los humanos entienden las deidades. No tenía templo propio, no aceptaba ofrendas públicas, no tenía sacerdotes que hablaran en su nombre. Pitía era lo que queda cuando el oráculo decide que prefiere escuchar a hablar. Negociaba, siempre, con todo y con todos, pero sus precios eran los que ningún otro poder se atrevía a cobrar, precisamente porque ella no tenía nada que perder en la transacción. Ir a Pitía significaba entrar al único espacio del templo que estaba prohibido incluso para los sacerdotes de rango, la cámara del oráculo silencioso, en el nivel más profundo, 3 pisos por debajo de donde vivía Sele. Fui esa misma noche. Bajé con una antorcha pequeña que apagué antes de llegar al último escalón. Pitía no tolera la luz artificial porque dice que distorsiona lo que ve en quien la visita. Avancé en oscuridad total, contando pasos, con la mano izquierda sobre la pared de piedra y el frasco apretado en la derecha. La cámara huele a tierra y a algo que no tiene nombre en los idiomas vivos. Ya sé por qué vienes, dijo Pitía desde la oscuridad. Siempre empieza así, no para impresionar, sino porque decirlo le ahorra el tiempo de fingir que necesita que se lo expliques. Entonces sabes que hay una niña, dije. Sé que hay una decisión, respondió. La niña es el motivo. La decisión es lo único que me importa. ¿Puedes protegerla? Silencio, no el silencio de quien piensa. El silencio de quien deja que la pregunta termine de caer antes de recogerla. Puedo quitarle la maldición, dijo finalmente. Puede nacer de nuevo, en términos de lo que los dioses ven cuando la miran, limpia, sin marca, sin historia de origen que los ofenda. ¿Y el precio? El frasco. Lo esperaba, y aún así sentí el peso de escucharlo dicho en voz alta. Si el frasco desaparece, dije, no queda ninguna prueba de que ella es mía. Exactamente, dijo Pitía. Eso es lo que la protege. Los dioses no persiguen lo que no pueden nombrar. Si no hay prueba de que Sele viene de ti, ni documento, ni sangre, ni vínculo rastreable, para ellos simplemente no es tu hija, y lo que no es tu hija no les importa.
¿Y yo? Tú dejas de ser su madre, formalmente, completamente, en todos los registros que existen y en los que vendrán. Ella vive, crece, tiene una historia que no te incluye. La llama interna que había mantenido encendida desde que nació Cele, esa cosa que no tiene nombre exacto, pero que se siente en el centro del pecho, como algo que no se puede apagar, empezó a contraerse. ¿Puedes saber, algún día, que yo existo? Pitya tardó. No, dijo. El pacto no funciona así. El apagamiento tiene que ser total para ser efectivo. Si hay un hilo que la conecte a ti, es suficiente para que lo sigan. 2 opciones malas. No 3, no 4, 2. Cele vive sin mí, o Cele no vive. Dame hasta mañana al amanecer, dije. Ya sé que vas a decidir, respondió Pitya. Entonces espera a que yo también lo sepa, dije, y empecé a subir los escalones en la oscuridad. Pasé la noche en la cámara con Cele. No se lo dije. No le dije que era posiblemente la última noche. Le dije que quería quedarse, que a veces los que cuidan también necesitan estar cerca de lo que cuidan. Ella lo aceptó con la naturalidad de los niños que han aprendido, que las explicaciones no siempre llegan, pero el peso de las cosas sí se puede sentir. Durmió con la espalda contra la pared de piedra, envuelta en tela oscura, con las rodillas recogidas. Respiración lenta, cara relajada de la manera en que solo duermen los que no saben lo que les espera. Yo no dormí. Sostuve el frasco en la oscuridad y pensé en lo que significa poseer la única prueba de algo que amas. Si el frasco desaparece, si entrego la sangre, si acepto el borrado, Cele vive, sin nombre de origen, sin historia que la persiga, sin la sombra de lo que soy proyectándose sobre cada cosa que ella toque. Si el frasco permanece, si me niego, si salgo del templo con ella esta noche y corro hacia algún lugar que Arcos y Pitya no controlen, la perseguirán, no mañana, pero eventualmente. Los dioses no olvidan. Tienen tiempo infinito y memoria larga, y la descendencia de Medusa es exactamente el tipo de cosa que anotan. Pensé en los 2 caminos, hasta que dejaron de ser caminos y se convirtieron en una sola pregunta más simple. ¿Qué clase de madre quiero haber sido? No qué clase de madre quiero ser. Eso ya no era una opción disponible. ¿Qué clase de madre quiero haber sido cuando Cele tenga 40 años y esté viva y no sepa que yo existí? La respuesta llegó sin dramatismo. Llegó como llegan las cosas que ya sabías, pero necesitabas tiempo para que se asentaran. Fui al rincón más alejado de la cámara. Levanté la piedra, tomé el frasco y en la oscuridad, con los dedos, abrí la tapa de cera. No la vacié. Hice algo más pequeño y más preciso. Incliné el frasco hasta que la gota de sangre se deslizó hacia el borde, y con el dedo la detuve ahí. La sostuve. La volví a mover hacia adentro, muy suave, hasta que quedó pegada a la pared interior del frasco, en el fondo casi invisible. Volví a sellar la tapa. El frasco seguía conteniendo algo, solo que ahora ese algo era mío, solo mío. La sangre de Cele había desaparecido del frasco hace un momento. En ese movimiento que nadie vio, la sangre de Cele estaba en mi dedo y en un segundo estaría en mí. Me la llevé a los labios, no como ritual, no como magia, como acto de conservación, el único lugar donde nadie podría buscarla, el único contenedor que no podía serme quitado sin quitarme a mí. El frasco ahora solo tenía mi sangre. Era lo que Pitya había pedido, el frasco, con sangre. La de Cele ya no estaba ahí para ser rastreada, para ser usada como vínculo, para ser la prueba que los dioses seguirían si alguna vez decidían buscar. El pacto se cumpliría. Pitya recibiría el frasco. Arcos creería que el borrado era total. Cele quedaría limpia. Y yo cargaría lo único que no se podía borrar, la sangre de mi hija dentro de mí, sin documentos, sin prueba externa, sin nada que nadie pudiera quemar o sellar o destruir. Era trampa y era verdad al mismo tiempo. El amanecer empezó a filtrarse por las grietas de piedra. Cele abrió los ojos, me miró desde su rincón.
¿Ya es de mañana?, me preguntó. Ya es de mañana, confirmé. ¿Hoy pasa algo? Lo pregunté antes de que lo hiciera yo. Sí, dije. Hoy pasa algo importante, pero tú estarás bien. Ella asintió con la seriedad de los niños que han aprendido a confiar en lo que no entienden, porque confiar es lo único que pueden controlar. Bajé al nivel del oráculo. Pitya estaba exactamente donde la había dejado, o quizás nunca había estado en otro lugar. ¿Decidiste?, dijo. Sí. ¿Tienes el frasco? Sí, se lo entregué. Sintió el peso. Lo tuvo en la palma un momento. Está completo, dijo. Sí, dije, y no mentí. Estaba completo, solo que lo que contenía ya era otra cosa. El pacto se cumple esta tarde, dijo Pitya. Para el anochecer la niña tendrá historia nueva. Los dioses la verán limpia. Arcos recibirá confirmación. Nadie buscará más. ¿Y yo? Tú eres lo que siempre has sido, dijo Pitya. Solo que ahora con una cosa menos que te pueden quitar. Subí. Fui al altar principal, donde Arcos ya esperaba, esta vez solo, sin los sacerdotes jóvenes. La señal de que lo que vendría no necesitaba testigos adicionales. Se me acercó. Extendió la mano, palma hacia arriba. Supe lo que significaba. Puse mi mano sobre la suya, palma hacia abajo. Arcos presionó su pulgar en el centro de mi palma, despacio, con la presión exacta de quien sella algo sin necesitar instrumentos. La marca no sangró, pero quedó un punto de presión enrojecida que tardó días en desaparecer. Se mueve esta tarde, dijo. No sabes a dónde, no puedes preguntar, no puedes seguir. Entendido. Si en algún momento te acercas, si en 20 años hay alguna señal tuya en su vida, el pacto se invalida y los registros reaparecen. Entendido. Me soltó la mano. Subí a la cámara una última vez. Cele estaba de pie, con la tela oscura alrededor de los hombros, mirando la luz que entraba por las grietas. Más luz que de costumbre, porque alguien había abierto algo en el nivel de arriba. «Vas a ir a otro lugar», le dije. Ella no se sorprendió. Los niños que crecen en silencio desarrollan una relación extraña con lo inevitable. Lo reconocen antes de que llegue. «¿Tú vas a venir?», preguntó. Esa pregunta. «No», dije. «¿Por qué?». «Porque el lugar a donde vas es mejor con gente que pueda moverse de día», lo aceptó. No completamente. Lo vi en la manera en que frunció levemente las cejas, procesando algo que no tenía palabras todavía, pero lo aceptó. Puse una mano en su hombro, un segundo, sin decir nada más. Luego salí de la cámara. No miré atrás, no porque no quisiera, porque si miraba calculé que la probabilidad de quedarme era demasiado alta para el bien de ninguna de las dos. Esa noche el templo quedó en silencio de una manera diferente. No el silencio de piedra de siempre, pesado, permanente. El silencio que tiene textura si pones la mano contra la pared, sino el silencio que deja algo cuando se va, el tipo de ausencia que tiene forma propia. Cele se había ido, no sé a dónde. No pregunté. El pacto era claro, y yo, a diferencia de lo que muchos creerían, soy alguien que respeta los pactos que firma, especialmente los que firmo para proteger algo que ya no puedo tocar. Bajé al nivel más profundo una última vez, la piedra más pesada de la cámara más profunda. La levanté. El espacio donde había estado el frasco durante 5 años estaba vacío, como correspondía. El frasco estaba con Pitya. El pacto estaba sellado. Arcos tenía su confirmación. Cele tenía su historia nueva, limpia, sin sombra. Me quedé en cuclillas frente al espacio vacío durante un tiempo que no me di. Pensé en lo que acababa de hacer, no en si había sido correcto. Esa pregunta tiene trampa, porque correcto para quién es siempre la parte que la gente olvida incluir. Pensé en lo que significaba exactamente lo que acababa de construir. Un pacto que se cumplía en todos sus términos visibles. Una trampa dentro del pacto que ninguna de las dos partes podía ver. Y en algún lugar que no sé nombrar, una niña de 5 años, empezando una historia que no incluiría este templo, ni estas piedras, ni mi nombre, pero que incluiría, en su sangre, algo que ningún pacto
podía alcanzar. Me incorporé. Subí al nivel del altar. La llama del altar principal seguía encendida. Los sacerdotes la mantienen viva día y noche, como dije, como si el fuego tuviera memoria. Esa noche yo estaba de acuerdo con ellos. El fuego sí recuerda. Recuerda todo lo que ha consumido y todo lo que ha decidido no consumir. Arcos estaba ahí. No esperaba encontrarlo, pero tampoco me sorprendió. Se quedó al otro lado del altar, como esa primera vez, la llama entre los dos. Ya terminó, dijo. Ya terminó y confirmé. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Fue la primera pregunta inesperada que me había hecho en todo este tiempo. No la pregunta de alguien que se preocupa, la pregunta de alguien que estudia, que quiere registrar la respuesta para entender qué clase de cosa soy. Como alguien que acaba de hacer lo único correcto en una situación donde no había opciones correctas. Dije. Arcos asintió despacio, no como si estuviera de acuerdo, como si estuviera archivando. ¿Sabes lo que hiciste realmente?, preguntó. Esperé. La protegiste de nosotros, dijo. De los dioses, de lo que somos. Eso es lo que hace una madre, supongo. No supongo, dije. Lo sé. Salió. Sus pasos resonaron en la piedra y luego desaparecieron. Me quedé frente a la llama. Había una cosa que Arcos no entendía, que ninguno de ellos entendía, ni Pitía, ni los dioses que dormían en sus tronos de certeza, que el borrado nunca es total, que la sangre tiene memoria propia, que en algún momento, décadas a partir de esta noche, se le iba a tener un hijo o una hija, y ese hijo o esa hija iba a tener algo en la manera de sostener la mirada, o en la forma en que callaba cuando debería hablar, o en la extraña capacidad de permanecer quieta cuando todo a su alrededor se movía, algo que nadie iba a poder nombrar, pero que yo, si lo viera, reconocería. No lo vería. El pacto lo impedía, pero existiría de todas formas. Eso era lo que había guardado cuando guardé la sangre de Sele dentro de mí. No una prueba, no una trampa, una continuación. Salí del templo antes del amanecer. El cielo afuera estaba en ese momento exacto entre la noche y el día. Ese gris que no es oscuridad ni es luz, sino la transición que la mayoría de la gente duerme y no ve. A mí me gusta ese momento. Siempre me ha gustado. Soy hija de transiciones. Al final, me detuve en la entrada. Miré atrás, hacia el templo, hacia las piedras que habían guardado a Sele durante 5 años, sin saber que lo hacían. Pensé en la pregunta que se haría Sele algún día, no sobre mí, porque no sabría que existía, sino sobre sí misma. La pregunta que se hacen todos en algún punto. ¿De dónde vengo? ¿Por qué soy como soy? ¿Qué parte de mí no me explico? Y pensé que esa pregunta sin respuesta sería, en cierta forma, la única conversación que íbamos a tener. Ella preguntando sin saber qué preguntaba, yo respondiendo sin poder responder. El vínculo más seguro que podía existir entre alguien como yo y alguien que necesitaba vivir lejos de alguien como yo. Me giré y caminé, sin prisa, sin mirar atrás de nuevo. Los que cargan algo adentro no necesitan mirar atrás para saber que lo llevan. Hay cosas que los dioses no pueden borrar porque no saben que existen. Hay amores que sobreviven precisamente porque nunca se nombraron. Hay madres que protegen a sus hijos de la manera más brutal posible, desapareciendo. ¿Un monstruo o una madre? Yo nunca respondí esa pregunta. La dejé contigo. Y si esta historia tocó algo en ti, que no sabías que estaba ahí, algo sobre amor que no se vio, sobre sacrificio que nadie aplaudió, sobre decisiones que se tomaron en silencio y solas, escríbelo abajo. Porque eso es exactamente lo que este templo guarda, las cosas que el mundo no supo, pero que existieron de todas formas. El siguiente relato ya está esperando en la pantalla, una historia que los dioses intentaron borrar 2 veces y que de todas formas sobrevivió. No te muevas.